Enseguida vamos a tener las palabras de bienvenida a cargo del presidente de la Comisión del Agua, el ingeniero Marco Ramírez Chávez. Muy buenas noches con todos. Como sabemos, esta semana para nosotros es muy importante. Esta semana es la Semana de la Ingeniería en el país. Y la Comisión del Agua del Consejo Departamental de Lima, que me honro en presidir, hemos querido hacer un evento en el transcurso de esta semana y justamente hemos traído a dos ponentes muy renombrados. Dos ponentes que son referentes tanto en el Perú como en el resto de los países de América Latina y el Caribe. Dos referentes de la ingeniería sanitaria y de la ingeniería ambiental. Ellos son el ingeniero Guillermo León Suematsu y el ingeniero Henry Salas Martínez, ambos profesionales de la ingeniería sanitaria y ambiental. En algún instante yo comencé a trabajar con ellos. Yo comencé mis prácticas preprofesionales y posterior trabajo en el CEPIS, en el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente, y tuve la oportunidad de conocerlos a ambos. Ya más adelante trabajé directamente con el ingeniero Salas, y de ellos, de ambos profesionales, he recibido muchos tics, como se puede decir, muchas experiencias notables, y para mí han sido y siguen siendo unos referentes, como les mencionaba, de la ingeniería sanitaria y de la ingeniería ambiental. El día de hoy, nosotros como Comisión del Agua estamos trabajando en varios rubros. Uno de ellos es concientizar a la población, específicamente a la de Lima, según el mandato que tenemos del Consejo Departamental de Lima, en mencionar y decir que el agua en Lima es escasa y que no es abundante, Ese es el mandato, uno de los mandatos que estamos impulsando conjuntamente con la SUNAS. Hay un proyecto que estamos apoyando a nivel nacional, que es sobre un concurso nacional en escuelas públicas y privadas para conservar el recurso hídrico, Y en ese marco, la ponencia del ingeniero Guillermo León se va a enmarcar en todo lo que es la gestión de los recursos hídricos, con un enfoque de uso poblacional. Asimismo, el ingeniero Henry Salas Martínez, quien es experto en todos los temas de emisario submarino, nos va a dar una ponencia también relacionada sobre el tema y nos va a comentar muchas experiencias que estoy seguro que en realidad va a faltar el tiempo, la ponencia va a ser muy corta, pero seguramente él va a compartir mucha información en este evento y en otros eventos que tengamos, Bueno, con estas palabras iniciales, yo les agradezco su presencia de todos ustedes, y en nombre del decano del Consejo Departamental de Lima, el ingeniero Oscar Rafael Daniosa, y el mío propio, doy por inaugurado este evento y le doy la bienvenida. Gracias. Bien, vamos a iniciar con la presentación del tema Gestión de los recursos hídricos para uso poblacional, a cargo del conferencista ingeniero Guillermo León Suematsu. Antes que nada, vamos a leer una breve reseña, porque es un expediente de su currículo, El ingeniero Suematsu es ingeniero sanitario de la Universidad Nacional de Ingeniería, con maestría en Ciencias de Tratamiento de Aguas y Reuso de los Desechos en la Universidad Nacional de Ingeniería. Ha sido investigador asociado de CEPIS en el año 89. También tenía el cargo de la presidencia del directorio de SEDAPAL. Asimismo, ha sido viceministro de Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en el lapso de 2009-2010. Ha sido también presidente del Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento del Perú, ANEPSA Perú, así como miembro del directorio de la empresa Activos Mineros AC. Recibamos con un fuerte aplauso al ingeniero Suematsu. Para mí, como miembro de la Orden, es un honor estar esta noche con ustedes
en esta semana de celebración de la Ingeniería Nacional y para tocar un tema que como ingeniero sanitario pues obviamente es la razón de mi vida, ¿no? El trabajar en este sector de agua y saneamiento a lo largo de todos los años de mi profesión. Así que de mucho agrado voy a procurar transmitirle algunas ideas, algunos conceptos y algunos retos también. En el marco de nuestra Ley General de Servicios de Saneamiento, la prestación de los servicios está no solamente orientado al agua potable, que es como tradicionalmente conocemos a las empresas de agua como Sedapal o Sedapar en Arequipa o Sedacusco, las identificamos básicamente como empresas aguadoras, ¿no? Empresas de agua. Sin embargo, la ley señala que debemos darle el servicio también de alcantarillado y de tratamiento de aguas residuales. Esos son los tres servicios básicos que brinda una EPS en una ciudad. Sin embargo, la ley señala también que es posible dar los servicios de disposición sanitaria discretas ahí donde no podamos llegar con redes de alcantarillado y adicionalmente, cuando se pueda, brindar el servicio de drenaje pluvial. A la fecha, solo Sedahuánuco, el departamento de Huánuco, brinda el servicio de drenaje pluvial. No obstante ello, aún no cuenta con tarifa dada por el regulador, la SUNAS. Es un tema pendiente seguramente por falta de experiencia de cómo regular y tarificar este tipo de servicios. Y Sedalip brinda también el servicio de tratamiento de excretas retiradas de algunos campamentos mineros. Es claro que contar con estos servicios básicos de agua potable, de alcantarillado, de tratamiento de aguas residuales, redunda en la salud pública, tiene un beneficio, un impacto en la salud. Siempre se señala que por cada dólar que invertimos en agua, en saneamiento, podemos recibir un retorno de ahorro en gasto de salud de 4 a 20 dólares, ¿no es cierto?, por cada dólar que se invierte en este sector. Además, está la responsabilidad de proteger los recursos hídricos y el ambiente, y algo que a veces pasa desapercibido es de que cuando una ciudad cuenta con los servicios básicos de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, en verdad lo que estamos haciendo es que esta ciudad sea más competitiva para su desarrollo económico. No es posible hablar de ciudades preparadas para recibir el turismo si no cuentan con servicios básicos, ¿no? Entonces, es una palanca para su desarrollo económico. En nuestro país, tengo la referencia de los estimados de población del año 2012, del orden de 30 millones de personas. La mayor parte es atendida por empresas de agua y saneamiento. La más grande ciertamente es Sedapal, que atiende el orden de 9 millones de personas, y a nivel nacional tenemos otras 50 EPS. Hay algunos municipios, 1.520 distritos, que atienden directamente su servicio. No han logrado formar una empresa de agua y saneamiento, y más o menos el 24% de nuestra población nacional está dentro del ámbito rural, que son, de acuerdo con ley, poblaciones de menos de 2.000 habitantes. Quisiera que tomen también como referencia que nuestro PBI per cápita del 2013 fue de 11.149 dólares. Y quisiera hacer esta referencia porque si comparamos nuestro país con nuestro vecino Chile, que es un país que en términos de población más pequeño, y es un país que está básicamente en el ámbito urbano, hay 53 empresas sanitarias, como le llaman ellos, que atienden a 15.7 millones de personas, con un PBI per cápita de 19.105 dólares. En el caso de Perú, en el ámbito empresarial, de estos 62% de la población peruana que es atendida por empresas, Sedapal, ciertamente la más grande, con 1.300.000 clientes. A nivel nacional son 3.306.000 clientes. Pero de estos 3.300.000, 94.67 están en el ámbito de 29 EPS. Quiere decir que las restantes son empresas muy pequeñitas
que no tienen un tamaño de mercado que las haga viable y autosostenibles. O sea, tiene un problema financiero terrible. En este negocio del agua y saneamiento, se señala que el tamaño mínimo de mercado para que pueda ser sostenible es de 100.000 conexiones. Entonces son empresas que no llegan a ser sostenibles y por eso, en el marco de una reciente ley de modernización de la prestación de los servicios de agua y saneamiento, se está buscando dar incentivos para que puedan agregarse las EPS. Por ejemplo, en Puno existen 5 EPS, ¿no? Está EMSA Puno, SEDA Juliaca, EPS Norpuno, y verdad, no hace sentido tener tantas empresas municipales en un ámbito geográfico tan pequeño. En el caso chileno son 53 empresas sanitarias, el 99.4 de ellas está en el ámbito de 24 empresas sanitarias. La prestación de los servicios en Chile ha migrado de un ámbito de responsabilidad público, empresa pública, a una prestación a través de un privado. En el año 1998 se toma la decisión de privatizar o concesionar las empresas sanitarias chilenas, pero con un objetivo. Fíjense que en el año 1998 la cobertura de agua potable ya era de 99.2% y de alcantarillado 92.1%, es decir, ya tenían una cobertura muy grande como empresas públicas, pero el tratamiento de aguas residuales estaba en 22.6%. Entonces la decisión política en Chile fue, vamos a seguir invirtiendo y subsidiando la oferta de inversión en tratamiento de aguas residuales o lo dedicamos a hacer más escuelas, más hospitales, etcétera. Y la decisión chilena fue, vamos a entregar al sector privado la prestación del servicio para que ellos traigan capital necesario para el tratamiento de las aguas residuales. Esa fue la decisión política, apalancar la inversión de tratamiento de aguas residuales. En cambio, en nuestro país, el promover la participación del sector privado en el sector agua y saneamiento no ha tenido éxito. Hay una única empresa en nuestro país, Agua Tumbes, que apenas tiene el 1.2% del total de clientes, esos más de 3 millones de clientes que tienen las empresas a nivel nacional, es la única concesión. Los otros procesos, como el de CEDAPAL, se cortó este proceso en 1994, a portas a una elección, a una reelección, ¿no es cierto? EPS Grau tampoco dio resultados, CEPSEL en Chiclayo, CEDALIP y CEDAHUancayo son procesos que no dieron resultados. Y la razón fundamental es que de acuerdo con ley, quienes tienen el poder concedente para otorgar una concesión son los alcaldes provinciales. Y es muy difícil, muy complicado poner de acuerdo, por ejemplo en Piura, EPS Grau, a 5 alcaldes provinciales para entregar en concesión al sector privado la prestación de estos servicios. Pero tampoco ha dado resultados en el caso de Ucayali, en Pucallpa, la empresa Mapacopsa, que depende de un solo alcalde provincial. Estamos en un proceso desde el año 2011 y aún no se toma la decisión de buscar la participación del sector privado en la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado. Bien, en términos de cobertura de agua potable estamos del orden de 91%, CEDAPAL 95% casi. En alcantarillado la cobertura es menor, estamos en 82.7%, en CEDAPAL ya en el 90%, pero el porcentaje de tratamiento de aguas residuales a este año, 2012, que es la referencia que se tiene de SUNAS publicada el año pasado, tenemos un déficit de cobertura de tratamiento de aguas residuales realmente muy grande. Fíjense los resultados de la decisión política de Chile de privatizar y concesionar las empresas de agua y saneamiento. La cobertura prácticamente en agua es universal. En el caso de Santiago, 100%. En alcantarillado estamos en 96.3%, en todo Chile, 98.5% en Santiago. Y en tratamiento de aguas residuales, 100% de tratamiento de aguas residuales. Quiere decir que les funcionó, ¿no es cierto?, la decisión de apalancar la inversión en tratamiento de aguas residuales trayendo capitales privados.
Sin embargo, lo que es preciso también mencionar es que el privado no es que viene a hacerse cargo de la prestación de servicios sin un retorno, ¿no? El privado es privado, el privado requiere una ganancia. Y el impacto tarifario, por ejemplo, el año 88 la cobertura de tratamiento de agua residual era 22% y 10 años después 82%, ahora están en 100%. En ese periodo el incremento tarifario en Chile fue de 104%. O sea, en 10 años se duplicaron las tarifas. Entonces tiene un costo. Y si uno analiza respecto de la evolución de las coberturas en agua potable y alcantarillado, que prácticamente ya es de 100%, las tarifas, un sol 65 el 88 a 3 soles 50 el 2008, esto convertidos a soles, de pesos a soles, denotan pues de que sí se puede hacer vía tarifas el tratamiento de aguas residuales, pero tiene un impacto tarifario muy fuerte. Nuestra tarifa media en Perú está 2 soles 10, muy por debajo de la tarifa chilena del año 2008. La tarifa media en las empresas sanitarias en Chile, $1.50 por metro cúbico. En nuestro país está en 0.73, Sedapal con 0.88. En provincias la tarifa es menor, 0.51. Entonces uno dice, se pone a pensar, ¿cómo es que podemos prestar un buen servicio de agua potable y alcantarillado con la tercera parte de la tarifa chilena en el caso de provincias, con una geografía en la costa peruana similar a la de Chile, con los mismos problemas de escasez del recurso hídrico? En verdad, la respuesta a ello es que no es sostenible la prestación de los servicios de nuestro país, y una de las distorsiones que tenemos es la tarifa, justamente, ¿no? Que se ha manejado con un criterio más que técnico, un criterio político, ¿no? Y esto, cada vez que hay una elección, vemos a candidatos a la alcaldía señalar que si llegan a ser alcaldes van a bajar la tarifa, ¿no? Esto es realmente una irresponsabilidad. Y más aún en un país en el que el 80% de los clientes domésticos paga por debajo de la tarifa media. Es decir, está siendo subsidiado. Yo estoy siendo subsidiado, usted está siendo subsidiado, porque pagamos por debajo de la tarifa media, ¿no? Quienes están soportando esta tarifa son los comercios, son las industrias, que tienen una tarifa mayor que la tarifa doméstica. El tema es de que hasta cuándo podrá durar esto no sabemos, porque estamos, de cierto modo, matando a la gallina de los huevos de oro, ¿no? Ya hay ciertas ciudades, en el caso de Trujillo, por ejemplo, que los comercios, una vez que llegan a determinado consumo, cierran la conexión de agua y compran agua a través de camiones cisterna, les sale más barato. Y esos camiones cisterna se abastecen de la misma red de Sedalip. Entonces, hay ya una distorsión en el mercado. Fíjense la distorsión de la tarifa. En Lima, por los 15 primeros metros cúbicos, que es lo que consume una familia de un estrato socioeconómico D, ¿no es cierto?, menos de 15 cubos, está pagando por agua potable, alcantarillado, incluido el cargo fijo, un equivalente a 66 centavos de dólar. En Sao Paulo, $1, Santiago, $1.39, y fíjese, Arica, Puerto Montt, Antofagasta, $3. Bueno, al único que le ganamos es a Caracas, ¿no? Y ni qué hablar comparando con las tarifas de Oslo, $7, París, $3.88. Entonces uno dice, wow, queremos un servicio como el de Frankfurt o el de París, pero con tarifas de Uganda, ¿no? Entonces esto no es sostenible. Bien, parte del éxito del modelo chileno
es que, si bien es cierto, ellos han sincerado la tarifa, y la tarifa sirve para cubrir la inversión y la prestación del servicio, en Chile existe un modelo de subsidio a la demanda. El Estado chileno le paga los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas residuales, energía eléctrica a las familias pobres chilenas. En el caso de los servicios de agua y alcantarillado, en el año 2012 fueron 779.000 familias chilenas en que el Estado, a través del municipio, le paga al privado por el recibo de esos servicios. Entonces es un subsidio directo a la demanda. Y esto funciona bien en Chile porque todos los programas sociales están centralizados en una sola institución. Entonces los pobres están catastrados, ¿no? Tienen su código de barras. Si una familia chilena señala que es pobre y detectan que ya no es más pobre, entonces van retirándolo del programa, y si engaña, se va a la cárcel, ¿no? Chile es ese país raro que existe en América Latina en la que las leyes se cumplen, ¿no? Esto para la economía chilena no representa mucho, porque de todas las empresas sanitarias que están concesionadas o privatizadas, estas 779.000 familias representan 16.5% de los clientes, pero apenas el 6.4% de las ventas. Entonces, en verdad, como subsidio para el Estado chileno le representa poco más de $100 millones al año. Nuestro modelo, en cambio, de haber municipalizado los servicios de agua potable y saneamiento en el año 90, una decisión política, que en vez de buscar a un privado para que nos ayude, tal como ocurrió en la telefonía o en la energía eléctrica, la decisión política fue descentralicemos. Descentralicemos y entreguemos a título gratuito a los alcaldes las empresas de agua y saneamiento. Hasta ese momento solo habían 2 empresas en el país: Sedapal en Lima y Senapa para el resto del Perú. Y se entregó a título gratuito a los alcaldes. Y bueno, luego de 24 años de este proceso de descentralización, aquí está el resultado. Desde el punto de vista financiero, el ratio deuda-patrimonio en muchas EPS del país es mayor que 1, es decir, su deuda es mayor que su patrimonio. Siendo empresas, en aplicación de la Ley General de Sociedades y la Ley de los Procedimientos Concursales, cuando la relación deuda-patrimonio llega a 50%, entonces el gerente general de la empresa tiene que ir hacia los accionistas y decirle, dame plata. Y si llega a 2/3, el directorio de esa empresa tiene que declararse en insolvencia. O sea, estas empresas ya deben declararse en quiebra. Por supuesto que un servicio básico como es el agua potable y el alcantarillado, uno no puede liquidar una empresa, ¿no es cierto? Porque está brindando un servicio. En este momento, por tanto, estas empresas en las que los alcaldes lo ven pues como la joyita de la corona, ¿no? Mi empresa municipal, en verdad ya no les pertenece, le pertenece a sus acreedores. El tema es que el principal acreedor es el Estado. Aquí están las deudas de FONAVI, están las deudas SUNAT, están una serie de multas que han sido aplicadas a las empresas municipales que no han sido honradas, ¿no? Por ejemplo. Pero tenemos un problema. Las empresas de agua y saneamiento están quebradas, salvo honrosas excepciones. No hay recursos entonces para ampliar y mejorar la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado. Pero esta mejora, esta ampliación de cobertura es necesaria para seguir creciendo económicamente, para que sea posible este boom, por ejemplo, de la construcción de viviendas. ¿Cómo podemos construir más edificios de departamentos si las redes ya no dan? No hay capacidad de conducción en las tuberías de agua, no hay capacidad de recolección en las tuberías de alcantarillado, entonces es necesario buscar de dónde sacamos los recursos para poder hacer estas inversiones, ¿no? Para que este crecimiento urbano sea sostenible. Y además nos hemos comido nuestros activos, la infraestructura está deteriorada
y es necesario rehabilitar. Hay tuberías en las redes de las ciudades que tienen 50 años, 80 años, cada vez hay roturas de las tuberías, eso lo vemos en las vías, ¿no es cierto? Y es necesario modificar esta situación. En nuestro país hemos formulado un plan bicentenario con ocasión de que el año 2021 tengamos, además de una cobertura universal en agua potable y alcantarillado, una cobertura universal en tratamiento de aguas residuales. Esto que está bonito en el papel, sin embargo, requiere de un esfuerzo de inversión muy grande. ¿Y cuáles son los recursos financieros con los que se cuentan para poder cumplir con este sueño? Las tarifas de las empresas de agua y saneamiento, endeudamiento interno, cofinanciamiento del Estado, gobierno local, gobierno regional, gobierno nacional, donaciones de la cooperación externa o del sector privado, endeudamiento externo e inversión privada. Estas son, no hay más. O es con tarifas, o es con deuda, o es con impuestos. Si analicemos las EPS en el año 2012, las EPS facturaron en conjunto 2.065 millones de soles, de los cuales 1.384 correspondieron a CEDAPAL. Sus costos operativos, sin considerar depreciación ni provisiones por servicio de deuda, alcanzaron a 2.055 millones. Quiere decir que el margen operativo fue de apenas 10 millones, de los cuales 51 fueron de CEDAPAL. Quiere decir que las EPS de provincia tuvieron un margen operativo negativo de menos 41 millones de soles. Con ese margen operativo, ¿qué inversiones pueden realizar? Ninguna. Entonces, el gran reto nacional, y eso es lo que reclamamos desde la plataforma del Colegio de Ingenieros, es que para poder hacer realidad este anhelado sueño de tener acceso universal a estos servicios, se requiere de un plan financiero. Entonces, tenemos que hacer con nuestros gobernantes un ejercicio genuino de asignación de recursos para solventar las inversiones que se requieren. El tema es también de que cómo podemos invertir en una empresa de agua y saneamiento cuyo porcentaje de agua no facturada, por ejemplo, es del 60%, ¿no es cierto? Entonces, la inversión tiene que ir de la mano con un nuevo paradigma en la gestión de estos servicios. Y la charla de hoy está orientada justamente a definir cuál es ese nuevo paradigma en la que tenemos que aplicar una gestión integrada del recurso hídrico, es decir, un balance adecuado entre la oferta y la demanda. Y esto es más verdad en un país en donde casi ya el 70% de la población nacional está asentada en la vertiente del Pacífico, en donde existen apenas el 2% del recurso hídrico de nuestro país, ¿no? Entonces, donde hay más gente, hay poca agua. Entonces, el incrementar la oferta implica un afianzamiento hídrico y mejora de la calidad, y por el lado de la demanda, tenemos que racionalizar los consumos y reusar las aguas residuales. Y lo tenemos que hacer ahora en un escenario de adaptación al cambio climático, en donde se señala que nuestro país va a ser o el segundo o el tercero más golpeado respecto de los efectos del cambio climático, sobre todo en la vertiente del Pacífico. Las opciones que tenemos para incrementar la oferta de agua ciertamente es la explotación del agua subterránea, el agua superficial, pero tenemos que echar mano a ejercicios como el que se ha desarrollado aquí en Lima, de recargar el acuífero en forma inducida, ¿no es cierto? Adicionalmente, en el caso de Lima se aplicó el uso conjuntivo a agua superficial y subterránea, porque cuando llueve en los Andes, el río Rímac trae 80 metros cúbicos por segundo, estos los vemos pasar hacia el mar, ¿no es verdad? Entonces podemos hacer descansar los pozos, usar más agua superficial, pero para que ello sea posible tenemos que hacer una interconexión de nuestro sistema de distribución para poder utilizar ambas fuentes. Agua subterránea cuando no llueve en los Andes, agua superficial exclusivamente cuando hay excedentes en el río Rímac, el río Chillón.
Y fundamental en un país donde hay escasez de agua en la vertiente del Pacífico, promover el reuso de aguas residuales. En extremo, ya estamos hablando de ciudades que tienen que echar mano a la desalinización, ya sea de agua salobre o del agua del mar. En el caso del reuso de aguas residuales, ciertamente lo que se ha visto en ciudades como Lima es el reuso de aguas residuales para el riego de parques y jardines. En Tacna es seguramente la única o una de las pocas ciudades en el mundo en que se reusa el 100% de las aguas residuales en agricultura. También puede haber un uso industrial y en extremo el uso de aguas residuales para el consumo humano. Estamos desarrollando proyectos, hay algunos proyectos exitosos de reusar agua residual en la propia industria o el agua residual de las ciudades en favor de la industria. Por ejemplo, al sur de Lima estamos desarrollando un proyecto de un nuevo centro industrial, se llama La Chutana, en donde, está ubicado en Chilca, en donde va a existir lotes industriales, el privado va a suministrarles el servicio de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas residuales, pero el enfoque es emisión cero. Ni una gota se descarga al mar o a una quebrada seca. El 100% de las aguas residuales tratadas convenientemente serán reutilizadas como agua de proceso o como agua para riego de las eras verdes del centro industrial. Esto está en plena ejecución. En cierto modo, lo que nosotros hacemos en la mayoría de las ciudades del Perú es un reuso indirecto de las aguas residuales, porque el vertimiento de aguas residuales en la parte alta y media de la cuenca afecta la calidad de la parte baja de la cuenca. Y es el caso de Ceapal, que aguas arriba pues tiene una serie de vertimientos de aguas residuales domésticos, industriales, mineros, y Cedapal capta, en términos, por ejemplo, microbiológicos, agua residual. Entonces lo que estamos haciendo en Lima es un reuso indirecto de las aguas residuales. Y a los procesos convencionales de tratamiento de agua tenemos que agregarle, por ejemplo, procesos de precloración para hacer de esta agua un agua susceptible de ser potabilizada. No está muy lejano el día en que vamos a tener que utilizar los efluentes de las plantas de tratamiento de aguas residuales como fuente de abastecimiento de agua para consumo humano. Ya se está haciendo en algunas ciudades en el mundo. En Singapur se hace para eliminar el efecto puff, ¿no? Eso de voy a tomar agua residual. Están haciendo un blend, una mezcla de agua potabilizada de una fuente superficial con agua residual tratada para consumo humano. Afortunadamente ya existe tecnología para ello. Y finalmente el tema de la desalinización de agua de mar. Y esto es posible porque el desarrollo tecnológico ha logrado desarrollar membranas, que son sistemas porosos, que pueden remover cualquier cosa, ¿no? Desde virus, bacterias, iones metálicos. Entonces, esta tecnología ha ido avanzando desde microfiltración, ultrafiltración, nanofiltración, ósmosis inversa para agua salobre, ósmosis inversa para agua de mar. Ahí vemos que cada vez se reducen los tamaños de los poros y esto permite, en el caso, por ejemplo, de la ultrafiltración, remover virus y bacterias. En el caso de la ósmosis inversa, incluso iones metálicos. Entonces, este es el futuro del tratamiento de agua y del tratamiento de aguas residuales. Hacia eso vamos. Por supuesto que cuanto menor es el tamaño de los poros, la presión que necesitamos aplicar es mayor. Y por cierto, el costo entonces de la operación de estos servicios estará dado fundamentalmente por la energía que necesitamos para aplicar esta presión. Este es un sistema simplificado de un sistema de ósmosis inversa, una bomba de alta,
los poros de la ósmosis inversa y tenemos un producto que es el agua potable. Tenemos agua de rechazo que si estamos en una localidad costera tenemos que utilizar un emisario submarino diseñado por el ingeniero Henry Salas para eliminar el agua de rechazo, que esa sería la tecnología más económica. Pero en estricto podemos aplicar las membranas para cualquier fuente de agua. Por ejemplo, el ingeniero Maldonado está diseñando una planta de tratamiento de agua para Cocachacra, en donde se tiene que utilizar ósmosis inversa para remover arsénico, para remover cloruros y remover sulfatos, para transformarla en un agua que cumpla con los requisitos de calidad de agua para consumo humano. Cocachacra es una localidad que, al igual que Punta Bombón, La Curva, el Arenal, se abastecen del río Tam, lo mismo que Mollendo, que tiene en forma natural un alto contenido de arsénico. Todo el sur de nuestro país tiene ese problema por el origen volcánico, ¿no es cierto?, de nuestra geología allá en el sur del Perú. Es un problema que también es para todo el norte de Chile, ¿no? Entonces, la tecnología para lograr transformar el agua contaminada en forma natural, llamémoslo así, son las membranas. Y esto ha ido evolucionando poco a poco, se han reducido los costos. En los 50 lo que se hacía para desalar agua de mar es hervir el agua, ¿no? Hervir el agua varias veces, lo que teníamos es agua destilada o bidestilada. Eso ya no se usa. Entre los 80s y los 90s, la tecnología de termocompresión, lo que la ingeniería desarrolló es, mira, el agua puede hervir a menor temperatura si bajamos la presión, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para bajar presión? Para que el agua hierva a 60 grados centígrados, con un adecuado balance de energía. Entonces, plantas en Sao del Perú, en el sur, con este tipo de tecnologías que implican un costo de $2 el metro cúbico solo para la operación y mantenimiento, en donde el 55% es energía. Para finalmente estar ahora en la tecnología de ósmosis inversa, ya existen centrales termoeléctricas y alguna industria. El consumo energético, en el caso de termocompresión, es de 10 a 11 kWh por metro cúbico. Ahora con la ósmosis estamos hablando ya de 4 kWh por metro cúbico, porque la tecnología ha avanzado en hacer un balance energético adecuado, un reaprovechamiento de la energía aplicada para la ósmosis. Entonces eso está reduciendo los costos. Y en el caso de abastecimiento de agua, está en curso una concesión, Provisur, que es una concesión de CEAPAL, en donde vía desalación de agua de mar se abastecerán los distritos de Santa María, San Bartolo, Punta Hermosa y Punta Negra. El ingeniero Salas diseñará el emisario submarino para el agua de rechazo de esa planta. Pero, si comparamos los costos de tratar vía membranas los efluentes de una planta de tratamiento de aguas residuales, que no tiene la concentración de cloruros, por ejemplo, que tiene el agua de mar, los costos de transformar el agua residual tratada en agua potable serían dramáticamente más bajos que desalar agua de mar. Entonces, esa es una opción. Los costos para reuso es un 40% el equivalente a una planta desaladora. Entonces, solo hay que atreverse, ¿no?, a reusar agua residual convenientemente tratada con el uso de membranas con fines de abastecimiento doméstico o fines de abastecimiento industrial. Creemos en este modelo de una gestión integrada del recurso hídrico imperativo que involucremos más al sector privado. Porque ya hemos demostrado por casi más de 2 décadas de gestión que como empresas públicas no podemos. Todas las restricciones que tiene una empresa pública hacen pues de que no lleguemos a despegar realmente como sector, como lo han hecho otros servicios públicos, ¿no? Entonces, experiencias como concesiones tipo BOT, Taboada, La Chira, o el caso de obras por impuestos que tenemos que implementar más. Por ejemplo, tenemos un proyecto en Huancavelica de ampliación de redes de agua y alcantarillado,
y un proyecto integral en Pedregal, en Arequipa, en donde el Banco de Crédito del Perú, ¿no es cierto?, ha optado por esta opción de cambio de impuestos por obras y es un buen mecanismo. Y adicionalmente está el tema de los aportes extraordinarios del sector minero. La experiencia que se ha desarrollado en Arequipa, que está en plena ejecución, en donde la empresa minera está financiando el tratamiento de las aguas residuales de la ciudad, es un modelo a imitar. Entonces, el agua residual convenientemente tratada será utilizada en la ampliación de la mina. Entonces, aquí es un proyecto en donde todos ganan, ¿no? Gana la población porque descontamina su río Chili, gana la minería porque reutilizará agua, que es un recurso necesario para su ampliación. Entonces, es un proyecto que implica una inversión de 350 millones de dólares que será bancado por Cerro Verde. Sin que esto implique que Sedapar, la empresa de Arequipa, renuncie a ser responsable por los servicios de agua potable y alcantarillado. La inversión es hecha por Cerro Verde, la operación de los colectores será a cargo de Sedapar, la operación de la planta de tratamiento de aguas residuales será de Cerro Verde por 29 años, es decir, que el tratamiento de las aguas residuales no les va a costar un centavo a los arequipeños. Va a haber un manejo de lodos que estará a cargo de Sedapar y el reuso de las aguas tratadas por parte de Cerro Verde. Entonces yo creo que este es un modelo que tendríamos que imitar en otras ciudades, sobre todo donde exista necesidad de combinar, ¿no es cierto?, el desarrollo económico de una ciudad con el desarrollo minero, por ejemplo. Entonces, en conclusión, todavía tenemos un alto déficit en infraestructura de agua potable y alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, requerimos inversiones, la gestión del agua debe basarse en un enfoque de balance entre la oferta y la demanda. No podemos tener ciudades que derrochen el agua, por lo tanto los esfuerzos de sectorizar y micromedir el agua es fundamental, de rehabilitar redes, pero estas inversiones tienen que ser bien hechas, y discutíamos hace un momento con Henry de a veces la desazón que uno siente como ingeniero de ver que hay algunos proyectos que no se formulan bien en el marco del SNIT, se hacen perfiles, hay una nueva casta en nuestro país que son los SNITólogos, para hacer un perfil cobran 5.000 soles a un municipio y uno dice, bueno, ¿y cómo hace con 5.000 soles para pagar una topografía, un estudio de suelos, un análisis de agua? ¿No es cierto? Entonces luego encuentra de que topografía le hicieron con Google Earth, ¿no? El análisis de agua se lo copiaron de otro estudio. Yo he visto estudios en Tarapoto con estudios de suelos fotocopiados de Huancavelica. O sea, de ahí no puede salir nada bueno, ¿no? Y luego pasan de perfil a factibilidad o a expediente técnico y resulta que un proyecto que fue declarado viable por 8 millones de soles, a la hora de hacer el expediente técnico cuesta 24 millones de soles, ¿no? Y luego dicen entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo subió un proyecto de 8 a 24? Inmediatamente dicen, corrupción, ¿no es cierto? Están inflando los costos de un proyecto porque ahí está la mermelada del alcalde. Y no es así. Lo que pasa es que la partida de nacimiento estuvo mal formulada, el perfil estuvo mal formulado. Entonces es necesario una mayor intervención del sector privado para mejorar esto. Y creo que modelos como obras por impuestos, en donde es el sector privado el que se encarga incluso de la preinversión, podría ayudar a mejorar la calidad de nuestros proyectos. Se requiere entonces aún de reformas sectoriales, empresariales, para mejorar el marco institucional y legal de la prestación de los servicios. Hay mucha expectativa por ver cómo se va a implementar la ley de modernización de los servicios de saneamiento, en donde se está planteando la intervención del gobierno central en estas empresas municipales que están quebradas. Veamos cómo se aplica esto. Necesitamos un plan financiero nacional y finalmente señalar que todo esto, para que sea sostenible, implica la participación de la ciudadanía. Y aquí tenemos que hacer un mea culpa, nos hemos equivocado también.
la población no percibe el servicio de agua potable, apenas si lo percibe como un recurso, ¿no? La población piensa, la mayoría de la población piensa de que el agua la dio Dios, ¿no? Y que debería ser gratis. Pero Diosito no nos dio las tuberías, las plantas de tratamiento, las bombas, ¿no es cierto? Y eso tiene un costo. Entonces lo que vendemos en estricto es un servicio. El servicio de agua potable. Pero para la mayoría de la población ni siquiera existe el servicio de alcantarillado. Es decir, una vez que baja la palanca del inodoro, ya no es su tema, ¿no? Ya no es su tema para la mayoría de la gente. Y no nos preocupamos que nuestras excretas luego en forma conjunta van a través de la red de alcantarillado y son vertidos en el río, en el mar, y entonces no hay conciencia sobre estos servicios. Y si para la mayoría de la población estos servicios no existen, por lo tanto tampoco habrá disposición a pagar. Entonces necesitamos de una revolución cultural en nuestro país para poner en valor estos servicios. Nosotros apreciamos más el celular que los servicios de agua potable y alcantarillado, ¿no? Y esto tiene que cambiar. Y en este esfuerzo estamos comprometidos todos los que trabajamos en este sector. Muchas gracias.